y encontramos las entalpías como gas ideal. Sustituimos, todo lo tenemos la pérdida de calor, tenemos el flujo másico, de tablas encontramos las entalpías y así de fácil es este problema. ¿Sí? Observe, dice el comentario, que la entrada de energía mecánica al compresor se manifiesta mediante un aumento de la entalpía del aire. ¿Sí? Es decir, el aire aumenta su entalpía, aumenta PV, pero también aumenta su energía interna, lo cual lo notamos con ese cambio de 280 a 400 grados Kelvin. Este es el ejemplo más simple que podríamos plantear para un compresor. Y bueno, también el más simple de una turbina también sería muy parecido. Sería básicamente ir por un delta H. El detalle es, bueno, ahorita este delta H fue de tablas. Pudiera haber sido en otro problema con CPS, pero más adelante lo interesante es que esto sea para una sustancia real. Entonces aquí vamos viendo qué tenemos que hacer para calcular entalpía de sustancia real, sobre todo aparte de la ecuación de gas ideal, de gas real, pues qué tenemos que hacer para tomar en cuenta la presión y lo que vendrá próximamente. Este es otro ejemplo, generación de potencia mediante una turbina de vapor. Ahora es un equipo que genera energía, que se hace de energía. No la gasta, se la quita al fluido. ¿Qué es? Es vapor. Hay una entrada, hay una salida, hay un trabajo hecho y nada más. Entonces hay que tomar en cuenta las entradas, la salida y la potencia. Pero la potencia en este caso es dato, es decir, nos dicen que una potencia de turbina de vapor adiabática es de 5 megawatts y nos dan todas las condiciones de entrada. Fíjense que ahora sí nos dan todas: presión, temperatura, velocidad y altura. Es decir, nos están sugiriendo haz los cálculos de cambio de energía cinética, haz los cálculos de cambio de energía potencial. Aquí ven, delta H, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial. Este es el único problema en donde lo vamos a hacer. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es, por fin, ya con números, demostrar que en este tipo de problemas estos cambios de energía cinética y potencial pues son despreciables. Bueno, al final el trabajo hecho y el flujo másico. Por cierto, con todo esto de que no me funcionaba, así se está grabando. Qué raro, nunca lo mandé a grabar. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias. Con todos los problemas que tuve, se me olvidó hasta ahora, pero muchas gracias. Qué bueno que lo iniciaste. Bueno, ¿cómo podemos simplificar la solución? No hay acumulación de energía, no hay acumulación de masa, pero todo lo demás sí lo vamos a calcular. Y aquí está, tenemos presión y temperatura de la entrada, por ejemplo, tenemos entalpía. La salida, aquí, mira, Sengel dice, obvio que se tiene un vapor húmedo a la presión de 15 kilopascales. A ver, ¿cuál es la salida? Para ver dónde está lo obvio. Dice la salida 15 kilopascales. Lo obvio está en que nos dan el dato. Sí, bueno, sí, es obvio, ¿sí? Si no nos dieran el dato, si nomás me dieran el 15 kilopascales y me dicen que es saturado, pues habría que ir a tablas a investigar si de veras era un vapor húmedo, pero no, en este problema sí. Efectivamente, sí es obvio. Entonces, utilizando una interpolación y para la entalpía, pues tendré la entalpía a la salida de 2361. Vean este brinco de 3200 a 2361. Ese es el brinco importante en este tipo de problemas. Vamos con el resto. Cambio de energía cinética, velocidades al cuadrado y diferencia de velocidades al cuadrado entre dos, solo 14 kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Y vean las cinéticas. De 6 a 10 metros, una diferencia de 4 metros,
menos 0.04 kilojoules. Este menos 0.04 se suma a la diferencia entre 3200 y 2300. Este 14 también se suma. Ahí está, prácticamente despreciable. Son 4 metros, diríamos, no es cualquier altura. No son kilómetros como en el caso de tuberías, pero es una altura importante y totalmente despreciable. Velocidad desde 180 metros a 50 metros, 14.95, bueno, no es tan pequeño como el 0.04, pero comparado con lo que tenemos aquí arriba, sí sí lo podemos hacer despreciables. Aquí vemos los totales, 887, 14.95 y 0.04. Esa es la razón por la que en muchos problemas platicado, pero siempre digo, los cambios de energía cinética, los cambios de energía potencial son despreciables. Todavía podríamos discutir qué tan despreciable es el 14 o casi 15 respecto al 887, pero la energía potencial no hay discusión, es totalmente despreciable. Es decir, sumando y restando, en vez de 887, nos quedamos con 872. Y acepto que se podría discutir la cuestión de la energía cinética. Bueno, me brinqué el balance de energía, de nuevo entradas y salidas. ¿Qué entra? Pues entra un fluido con mucha energía. ¿Qué sale? El mismo fluido con mucha menos energía, porque se la robó la turbina, y todo eso que le quita está aquí en el término de potencia de salida. Nos están diciendo que si es una turbina muy bien aislada, una turbina adiabática, entonces calor es cero. Y nos dijeron que tomamos en cuenta todos los tres tipos de energía en los flujos de salida y de entrada. Aquí está entalpía, cinética y potencial. Entonces, el trabajo de salida, bueno, tenemos la información para hacerlo en kilojoules sobre kilogramos. Si se fijan, esta ecuación está por flujo másico, pero no tenemos el flujo másico. Entonces divido cada parte, este primer término entre el flujo másico, la potencia de salida entre el flujo másico y la salida del vapor entre el flujo másico, y en vez de tener potencia de salida, tengo trabajo por unidad de masa. Estas son las unidades de trabajo por unidad de masa. Recuerden que no tengo el flujo másico. Además, la potencia es dato, entonces la pregunta que nos hacían era trabajo. Pero bueno, también nos preguntaban el flujo másico, y si yo relaciono potencia con trabajo, pues tendré flujo másico. Esto sucede gracias a que están pasando 5.73 kilos por segundo de vapor de agua. Recuerden, también otro detalle interesante de este problema: si me conviene, yo hago mis balances en forma de potencias, o si no me conviene, pues lo puedo hacer en forma de energía. Y si lo hago en forma de energía, pueden ser energía por unidad de masa o energía por unidad de mol, o en otros problemas podría ser incluso un balance de energía neta. Bueno, aquí nos dice Sengel, podemos hacer dos observaciones importantes. Uno es la energía potencial, totalmente despreciable. Ya lo habíamos platicado. El segundo, en comparación con la entalpía y la cinética. No desprecia la cinética, pero sí desprecia completamente la potencial. Un segundo comentario interesante que no lo había nombrado. Como resultado de la baja presión y por lo tanto tenemos un volumen específico alto, la velocidad del vapor a la salida de la turbina puede ser muy alto. Es energía cinética alta, ¿sí? Al final, pero sin embargo esa energía cinética, esos 14, casi 15 que vimos hace un momento, sigue siendo una pequeña fracción comparada con el cambio de entalpía. Mira, aquí está el dato que andaba buscando, menos del 2%, ese 15 kilojoules representa menos del 2%, y por lo tanto suele ser ignorado. Ahora, en la práctica, el consejo es: si tienes la información, si tienes los datos, inclúyalos, nada pierdes. Es una ecuación muy sencilla, tienes la información, pues no lo ignores, súmalo, ¿sí?
Lo que sí no dejamos de hacer énfasis en que son números muy pequeños los que suman la cinética y la potencial. Bueno, preguntas en lo que fue turbinas y compresores. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tipo de dispositivos, que son válvulas de estrangulamiento. En una tarea antes de esta unidad hablamos de un tapón poroso, bueno, llamé un lecho fijo, donde nos hacían preguntas de si la temperatura del fluido que pasaba por ese lecho aumentaba, disminuía o se mantenía igual. Bueno, esos lechos fijos, esos tapones porosos, entran dentro de un tipo de dispositivo que se llaman válvulas de estrangulamiento. Y tú puedes generar una válvula de estrangulamiento instalando pues, una válvula ajustable, pero también en tu conducto añadiendo un sólido que sirva como tapón poroso, o utilizando tubos capilares. Tubos un diámetro muy pequeño también te dan el mismo efecto de lo que te daría la válvula ajustable y el tapón poroso. Obviamente son para aplicaciones diferentes, pero los tres dispositivos tienen el mismo efecto de bajar la presión, ¿sí? De bajar la presión del fluido. Y pues ya discutimos la clase anterior, qué pasa con la temperatura, pues eso depende del tipo de fluido y de las condiciones. El problema que vamos a revisar con números es el de un tubo capilar. En un refrigerador, como el refrigerador que tenemos en nuestras casas, generalmente ese efecto no se utiliza una válvula, no se utiliza un lecho poroso, sino se utilizan tubos capilares porque, bueno, son aparatos de tamaño mediano, de tamaño más bien pequeño, entonces con un tubo capilar es suficiente para la cantidad de refrigerante que recorre el refrigerador. Entonces un refrigerador que usa refrigerante 134A, pues la parte, una de sus etapas que implica modificar su presión es un tubo capilar. El refrigerante entra al tubo como líquido saturado a 0.8 megapascales, ¿sí? Y se estrangula a una presión de 0.12 megapascales. Tenemos que bajarle la presión. Después, en su momento, cuando estemos en máquinas térmicas y en refrigeradores, vamos a ver por qué tenemos que pasar necesariamente por esta etapa. Entonces hay que bajarle de 0.8 a 0.12 megapascales. Venía como líquido, ¿qué le va a pasar? Posiblemente cambie de fase. Bueno, aquí la pregunta nos está anunciando que sí va a cambiar la fase. Entonces nos pide la calidad del refrigerante porque nos está anunciando Sengel que el resultado va a ser un vapor húmedo. Y la disminución de la temperatura. Aquí no va a ser un gas ideal. Si se fijan, va a disminuir la temperatura. ¿Quiere decir que voy a utilizar una ecuación diferente a la de la gas ideal? No, quiere decir que voy a utilizar tablas, las tablas de datos reales para el refrigerante, y eso me va a decir cuánto disminuye la temperatura en este fluido real. Recuerden que lo que les había platicado la clase anterior, la disminución de temperatura es cero si el fluido fuera un gas ideal. La transferencia de calor en el tubo es insignificante y los cambios de energía cinética y potencial también son insignificantes. Fíjense, lo de potencial ni siquiera lo nombran porque el tubo está horizontal. Pero las velocidades sí son diferentes, pero pudieran ser diferentes, pero es insignificante. Primero vamos a ver las propiedades del fluido. Si me dan presión y me dicen que es un líquido saturado, me voy a las tablas de saturación, tabla 12, y ahí encuentro la temperatura de saturación y la entalpía de ese líquido. De la salida nomás me dan la presión, pero recuerdan que en ese ejemplo de tarea demostramos que para este tipo de dispositivos son dispositivos isentálpicos, entonces la entalpía de la entrada y la entalpía de la salida es la misma. Si ya tengo la entalpía a la entrada, pues entonces ya tengo los dos datos para encontrar
mi salida, presión y una entalpía. Esta es una combinación rara que pocas veces buscamos en tablas, pero con dos datos, presión y entalpía, te vas a tablas. Y a punto 12 encuentras que la entalpía del líquido saturado es 22 y del vapor saturado 236. Pues el 95 se encuentra aquí en medio, entre el 22 y el 236. Pues ya sabes qué hacer del capítulo anterior, encontrar su calidad. Y la temperatura de saturación, la que encuentren en este renglón. Entonces vean lo que le va a pasar. Efectivamente el fluido de 33 grados se enfría a menos 22 grados. Un enfriamiento. Un enfriamiento es el comportamiento clásico de fluidos reales cuando a bajas presiones sufren estos estrangulamientos. ¿Cuándo se van a calentar? Ya lo veremos en su momento. Se necesitan presiones muy altas para que en vez de enfriamiento se dé un calentamiento. Bueno, entonces este es el secreto del problema. Las entalpías se mantienen constantes, 95.48, 95.48, entrada y salida, pero se modifican las energías internas y el producto PV. ¿Sí? Si el fluido se enfrió, entonces la energía interna disminuye. Si la energía interna disminuye, entonces el producto PV aumenta para mantener las entalpías iguales. Es el comportamiento clásico de las válvulas de estrangulamiento. Bien, entonces ahí está. El enfriamiento se fue desde 31 grados hasta menos 22, fue un brinco de 53 grados, menos 53.6 grados centígrados es el enfriamiento. El otro, y aquí la calculamos, 0.34, a la salida es con un 34% vapor, el resto líquido. Así de fácil son estos problemas. Siguiente tipo de dispositivos, cámaras de mezclado, lo que les decía, la regadera. Una cámara de mezclado va a mezclar, a sumar varias corrientes. En el ejemplo más sencillo, pues dos corrientes, agua fría, agua caliente, para generarnos un agua que podríamos decir templada, agua tibia, y para eso utilizamos una tubería en T. Eso, cámara de mezclado, todos la tenemos también en nuestras casas, en nuestros baños, pero bueno, hay otros tipos de cámaras de mezcladas industriales que algunas podrían mezclar dos líquidos, pero otras se utilizan para mezclar tres más o más corrientes fluidas. Vamos a ver un ejemplo con este ejemplo, el básico, la regadera. Una corriente de agua caliente se va a mezclar con una corriente de agua fría. Vean las limitantes de este dispositivo, es la mezcla. Deben de ser fluidos que el proceso te permita mezclar, porque si por alguna razón no puedes mezclar lo caliente con lo frío, pero quieres al frío calentar y al caliente enfriar, pues tienes que guiarte de algo que veremos más adelante, pero no lo puedes mezclar. Aquí, como es agua y al final tu aplicaciones con agua, pues los puedes mezclar. A ver, este problema está en unidades inglesas, pero eso no es problema. La cámara de mezclado entra agua caliente a 140 grados Fahrenheit y agua fría a 50 grados Fahrenheit, y tu aplicación, el uso que le quieres dar, requiere que el agua sea de 110 grados Fahrenheit. ¿Sí? O sea, queda fijo. Esto es lo que dispones: agua caliente, agua fría. Y este es el uso que le quieres dar, y necesariamente tiene que ser a 110 grados Fahrenheit. Entonces la pregunta es, ¿cuánta agua fría respecto a la caliente tiene que entrar a la cámara para que la templada sea exactamente de 110? ¿Lo doble de frío, lo triple del agua fría o lo triple de agua caliente? ¿Sí? No lo sabemos. Miren, con la pregunta bien hecha dice: se desea suministrar un flujo estacionario de agua tibia a 110 grados. Determine la relación de los flujos másicos de agua caliente y agua fría. ¿Sí? ¿Cuánta agua fría respecto a la caliente, o viceversa, lo que sea más sencillo de responder?
bueno, una respuesta va a ser la inversa de la otra. Entonces, el problema es una regadera donde se mezcla agua fría y agua caliente a temperaturas fijas y vamos a determinar la relación de flujos másicos. Es un problema en estado estacionario, no hay acumulación de masa, no se acumula masa en la cámara, no se acumula energía en la cámara, los cambios de energía cinética y potencial, de nuevo despreciables, la cámara, pero no hay pérdidas de calor hacia los alrededores, entonces el término de Q, cero. Y tampoco hay interacción de trabajo, simplemente llegan las aguas, se mezclan y salen. No hay trabajo mecánico dentro de la cámara de mezclado. Obviamente acá atrás sí hubo unas bombas o por gravedad se hizo llegar el agua. Primero tenemos que hacer ahora sí un balance de masa, ¿sí? Porque no es una entrada y una salida. Entonces flujo másico 1 más flujo másico 2 tiene que ser flujo másico 3. Bueno, si lo hacemos en detalle, tenemos que ver cuántos flujos másicos de entrada tenemos, cuántas salidas y si hay acumulación. No hay acumulación, hay dos entradas, hay una salida y entonces lo que se ve bastante obvio, aquí está en símbolos, flujo másico 1 más flujo másico 2 nos da el flujo másico 3. Luego hay que hacer el balance de energía. El flujo másico 1, por cierto, ¿quién es el 1? El 1 es el agua caliente. El agua caliente entra con su entalpía, el agua fría entra con su entalpía, se mezclan y el agua tibia sale con su entalpía. Todo lo demás ustedes pueden verificar, no existe disipación de calor, trabajos mecánicos, trabajos de expansión, efectos de energía cinética, efectos de energía potencial. Todo eso lo podemos despreciar. Y bueno, ¿para qué manejar tres variables, tres flujos másicos? Pues voy a reescribir la ecuación del flujo másico 3 en función del flujo másico 1 y el 2. Entonces, flujo másico 1 por su entalpía más flujo másico 2 por su entalpía es igual a la suma de esos dos flujos másicos por la entalpía 3. Y de una vez separo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cuánta agua caliente respecto a agua fría tenemos que alimentar al sistema. Si se fijan, pude haber contestado lo contrario, es decir, pude haber dicho Y es igual a M2 entre M1 y también respondo la misma pregunta, pero bueno, aquí el autor se decide por agua caliente por unidad de agua fría. Y entonces divide la ecuación M1 entre M2, M1 entre M2, bueno, no lo puedo escribir bien, y esto se convierte en Y. M2 entre M2 se convierte en 1, M1 entre M2 se convierte en Y, y M2 entre M2 se convierte en 1. Y así quito los flujos másicos e incluyo la respuesta en la ecuación. Yo voy a despejar la y esa es la pregunta. ¿Sí? Y por H1 más H2 es igual a Y más H1 por H3. Y si se dan cuenta, esa ecuación ya nada más tiene una incógnita, Y, porque las entalpías las voy a encontrar de tablas. Cuando las condiciones del agua caliente las llevo a las tablas, me doy cuenta que en los tres casos es un líquido comprimido, pero ya saben, líquidos comprimidos a baja presión, yo puedo ir a tablas de líquido saturado y eso es más o menos el mismo valor. Entonces el agua caliente busco la entalpía del comprimido a 140 grados Fahrenheit, el agua fría busco el valor de la entalpía del agua líquida comprimida a 50 grados Fahrenheit y el agua tibia pues lo busco a 110 grados. Busco estos tres entalpías en tablas de líquido comprimido 107, 18 y 78. Los resultados tienen sentido, la entalpía mayor es para el agua caliente, la entalpía intermedia para el agua tibia y la entalpía menor para el agua fría. Sustituyo y se acabó. Aquí está Y. Es decir, si Y es igual a flujo másico 1
entre flujo másico 2 quiere decir que necesito lo doble de agua caliente respecto a agua fría. El flujo másico de agua caliente tiene que ser el doble del flujo másico de agua fría. Fíjense, si despejo M1 es igual a 2 veces M2, y M2 es el agua fría, entonces necesito lo doble de agua caliente, ¿sí? Y así aseguro que salga a 110 grados Fahrenheit. Regresándonos a la figura, bueno, el flujo másico que quieran. Si quieren 2 kilos por segundo de agua caliente, pues necesito entonces 1 kilo por segundo de agua fría y voy a obtener 3 kilos por segundo de agua tibia, pero me aseguro que a 110 grados Fahrenheit. Bueno, entonces terminamos el problema. ¿Preguntas hasta ahora? No, profe, todo bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un intercambiador de calor. Bien, los intercambiadores de calor no se mezclan los fluidos. Aquí es el caso que les decía. Yo tengo, bueno, vean este ejemplo, tengo agua fría a 15 grados centígrados y tengo refrigerante caliente a 70 grados centígrados y quiero, no sé qué sea lo valioso, pero quiero o enfriar mi refrigerante o calentar mi agua. Pero obviamente el proceso no me permite, bueno, no es conveniente, no tendría sentido mezclar el agua con el refrigerante en una regadera. Entonces debo de ponerlos en contacto térmico, pero no mezclarlos, ¿sí? Y eso se hace en un intercambiador de calor. Dice, el refrigerante se va a enfriar con agua en un condensador. Se va a enfriar con agua en un condensador. Entra un dispositivo 6 kilos por minuto a 70 grados centígrados y sale a 35. El agua de enfriamiento entra a 15 grados centígrados y sale a 25. Si se fijan, las 4 temperaturas están definidas. Una opción en este tipo de problemas es que la temperatura, alguna temperatura, sobre todo la de salida, sea la incógnita, pero no. Aquí te dicen, mira, yo tengo agua fría a 15 grados, es lo que tengo. Yo tengo refrigerante a 70, es lo que tengo. Y en otra parte del proceso, yo necesito ese refrigerante 35. Y de paso, porque en otra tercera parte del proceso necesito el agua 25, pues de una vez que me haga el trabajo completo este intercambiador, dame refrigerante 35 y se va a la etapa A. Dame el agua 25 y se va a la etapa B, tal y como se necesita. Entonces el problema es que las temperaturas, 2 de ellas es lo que tengo y otras 2 de ellas es lo que necesito. ¿Qué es lo que debo de hacer cuadrar? Los flujos másicos. ¿Cuáles deberían de ser los flujos másicos? Alguno de ellos para que todo esto cuadre. En este problema me dan el flujo másico de refrigerante. Entran 6 kilos por minuto. Entonces la pregunta natural es, ¿cuánta agua necesito para que todo cuadre? Las 2 temperaturas de salida con los 6 kilos por minuto de refrigerante y con las 2 temperaturas fijas de entrada. Entonces la pregunta interesante es, ¿cuánta agua de enfriamiento es requerida? Y bueno, ya como inciso ve cuál es la tasa de transferencia de calor en este problema. Entonces el problema es que el refrigerante se enfría, el agua se calienta, pero ¿cuánta agua necesito para que cuadren los números que platiqué? Es un problema de nuevo en estado estacionario, no hay acumulación de energía, no hay acumulación de masa, perdón, primero de masa, luego de energía. Si se fijan, esta parte ha sido constante en estos últimos días. No hemos salido de no hay acumulación, no hay acumulación. El miércoles voy a, ya para terminar este tema, al inicio a ver un problema en donde sí hay acumulación, un solo ejemplo, y ya con eso pasamos después de eso pasamos a segunda ley.
Bueno, los cambios de energía cinética y de energía potencial son despreciables. El intercambiador de calor está muy bien aislado, entonces no hay pérdidas de energía hacia los alrededores. Bien, entonces un problema con dos entradas y con dos salidas, pero sin mezcla. ¿Cómo queda nuestro balance de energía? Primero, el balance de masa. Los flujos másicos de entrada tienen que ser igual a los flujos másicos de salida. Eso es obvio. El agua que entra es el agua que sale y el refrigerante que entra es el refrigerante que sale. Entonces hay 4 flujos másicos, pero solo 2 son diferentes. 1 y 2. 1 es la entrada de agua, 2 es la salida de agua. Pues simplemente voy a decir flujo másico del agua, W por su nombre en inglés. Flujo másico de entrada del refrigerante es igual a flujo másico de salida del refrigerante, pues simplemente me voy a referir a flujo másico del refrigerante. No hay acumulación, entonces entradas y salidas. Vamos a analizar. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son agua fría, refrigerante caliente. Las salidas son agua un poco más caliente, refrigerante un poco más frío. Bueno, aquí todavía en este renglón utilizó el 1, 2, 3, 4. Más adelante se va a sustituir por el W y por el R. El intercambiador está aislado. No hay trabajo mecánico que se haga dentro de las paredes del intercambiador, tampoco de expansión. Y los términos de energía cinética y potencial los seguiremos considerando despreciables. Ahora sí, quitamos ya el 1 y el 2, ponemos W, quitamos el 3 y el 4 y ponemos R. Simplemente es un flujo másico por un delta H es igual a otro flujo másico por otro delta H. Como tengo las temperaturas de entrada y salida del agua, y es agua líquida, agua de enfriamiento a 15 grados que se calienta un poco a 25 grados, pues me voy a las tablas del agua. De nuevo, del agua líquida saturada, porque es aproximadamente igual a 15 grados a 25 grados y tengo las dos entalpías. Con el refrigerante tengo que hacer un poco más de cálculos porque es un vapor y entonces de la entrada tengo presión y temperatura. Encuentro que este par de datos se cruzan en las tablas de vapor sobrecalentado. Voy a las tablas de vapor sobrecalentado del refrigerante y encuentro su entalpía de 303. En cambio, cuando cruzo un megapascal con 70 grados centígrados, me doy cuenta por las tablas que ya no es vapor sobrecalentado, pero tampoco es vapor húmedo. Esto es ya un líquido comprimido, ¿sí? Entonces, de nuevo, como lo hice aquí arriba por el agua, voy a leer una entalpía de ese líquido comprimido diciendo que es más o menos igual a su entalpía como líquido saturado, pero a 35 grados, y las tablas de saturación en la 11 para el refrigerante leeré esa entalpía de líquido. Y pues ya, es sustituir 4 entalpías, 62, 104, 303 y 100, y un flujo másico conocido, el de 6 kilogramos por minuto para el refrigerante, y despejar el flujo másico del agua, 29 kilos por minuto. Entonces, fíjense, 4 veces lo que tenemos que practicar todos los días, ir a tablas por información. Finalmente nos hacen una pregunta por el balance de energía, por el flujo de calor, el calor que el fluido caliente intercambió con el fluido frío, que el fluido frío le robó al caliente, no hay acumulación, la energía entonces las entradas es igual a las salidas. ¿Y qué pasa? Pues aquí podemos hacer el análisis o para el agua o para el refrigerante. Nos tiene que dar el mismo resultado, porque lo que el agua gana, que es el fluido de enfriamiento, pues es exactamente igual a lo que el refrigerante pierde. Aquí el autor decidió hacer su análisis con el agua, lo que el agua gana. Entonces, ¿qué ganó el agua? Pues vamos viendo cuánto fue el cambio
de entalpía. Tenemos las entalpías, ya tenemos su flujo másico, y pues la diferencia por el flujo másico es la cantidad de energía en forma de flujo de calor que ganó el agua. Fíjense, al final de este problema hay un comentario que, déjenme quitar esta leyenda, que si no leyeron la teoría antes del problema, no se entiende claramente. Dice, si se hubiera elegido el volumen que ocupa el refrigerante como el de control, se habría obtenido el mismo resultado, ya que el calor que gana el agua es igual al calor que pierde el refrigerante. No, este es el comentario que quiero hacer. Esto ya lo había dicho. Lo decidí hacer con agua, mismo resultado si lo hubiera decidido hacer con refrigerante. No, el comentario extra que quiero hacer es este otro, y lo voy a explicar, y voy a explicar esta figura. Hay dos formas de hacer balances en un intercambiador de calor, y cambia de acuerdo a cuál es mi sistema. Nosotros ahorita hicimos lo que aparece en la figura A. Mi sistema de control, mi volumen de control fue todo el intercambiador. Entonces no hay acumulación, porque en el interior lo que pierde el refrigerante se lo pasa al agua, pero es en el interior, no atraviesa las fronteras del volumen de control, y entonces es correcto decir que el término de Q es cero. Lo que ocurre es en el interior y ahí se queda. Yo pude haber resuelto ese problema de esta otra forma. Decir que mi sistema es solamente el agua. El agua, bueno, igual, me da lo mismo si lo platico con el agua, me da lo mismo si lo platico con el refrigerante. Pero vamos a suponer, bueno, aquí lo lógico es que el fluido A sea el refrigerante y el B, el que inunda porque enfría, sea el agua. Bien, entonces pude haber dicho que mi sistema fuera el refrigerante. Si mi sistema es el refrigerante, entonces sí hay flujo de calor a través de las fronteras de mi sistema, porque el refrigerante va a perder calor para enfriar el agua. Entonces, bajo ese punto de vista, mi balance debería haber considerado el término de Q. Si resuelvo, ya lo hicimos, como lo hicimos, o si hubiéramos resuelto con este segundo punto de vista, el resultado tiene que ser el mismo. Pero vean la diferencia. Si tomo en cuenta todo el intercambiador, los intercambios son en el interior, no atraviesan el intercambiador, y Q es cero. Si tomo la tubería que lleva el refrigerante como mi sistema, pues sí, pierde calor porque se enfría y va a calentar el agua. Entonces sí hay un flujo de calor que atraviesa las fronteras del tubo, y el término de Q lo deberíamos de haber tomado en cuenta. Pero tú haz tu balance como quieras, con el método A o con el método B, y el resultado obviamente tiene que ser el mismo. ¿Preguntas? Nada. Bueno. Voy a salir un minuto de aquí para irme a la otra computadora y mostrarles algo. Por favor, no se salgan, por favor, no dejen de grabar. Y ahorita regreso desde la otra computadora. Que creo que ya me va a funcionar. Un minuto y vuelvo a aparecer.
Bueno, ya estoy acá. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, No escuché nada. ¿Sí me escucharon? sí, se escucha. Sí se escucha. No lo escuchan. Bueno, qué raro está esto. Pero bueno, ya vi el chat que sí me escuchan. Bueno, ¿qué vine acá? A mostrarles la ROM. Entonces, dejen compartir la ROM. Para ver qué tenemos pendientes. Ya están viendo Classroom. ¿Qué tengo pendientes? Todavía tengo que revisar algunas tareas. Yo creo que ya para el miércoles están revisadas. Bueno, la 3.2 ya está evaluada. La 3.3 ya la entregaron, pero no está evaluada. La 3.4 ya la entregaron, pero no está evaluada. Y se van a llevar la 3.5. La 3.5 no es para el miércoles, es para el viernes, pero déjense se las muestro porque hay algún detalle interesante. Es un problema muy sencillo de cálculos de calor, trabajo y cambios de energía interna, pero de tres formas. ¿Sí? Bueno, son 2 moles de un gas ideal, tiene una capacidad calorífica volumen constante de 3R y están en un sistema cilindro-pistón. Ignoren la fricción, no hay trabajo mecánico, la temperatura inicial es de 300 grados Kelvin, la presión es de 1 bar. No, la presión atmosférica también es de 1 bar. Van a encontrar el calor, el trabajo y el cambio de energía interna, pero ¿en qué casos? Primero, si es calentado a 500 grados Kelvin a volumen constante, o si es calentado a presión constante a 500 grados Kelvin, o si se comprime isotérmicamente hasta 0.5 megapascales. Cada uno de ustedes va a resolver uno de los 3 incisos. ¿Y cuál les toca a cada uno de ustedes? Vean las letras del alfabeto y busquen la primera letra de su primer nombre. Y ese es el inciso que les toca. ¿De acuerdo? Sí, todo, sí, de acuerdo. Profe, ¿dijo de nuestro nombre No los o estoy del escuchando. apellido? Por favor, me lo ponen en el chat. No sé qué pasó. Carlos Samuel, ¿es de nuestro nombre? Sí, en tu caso sería la C. No, nombre, Alondra, en tu caso sería la A. Primer nombre, primera letra, y es el inciso que van a resolver. ¿De acuerdo? Fíjense bien, para el viernes. El viernes antes de clase, o sea, no es para el miércoles tenemos clase, pero no es para el miércoles. Dejen ver qué más. Tenía muchas otras cosas más que platicar, sobre todo hablar de los proyectos, pero de esta forma en que ahora o me escuchan y no los escucho, o los escucho pero no me escuchan, pues no es posible. Entonces todos esos comentarios los dejo mejor para el miércoles. Es un hecho que vamos a trabajar los proyectos en equipo y que vamos a hacer algo para recabar las evidencias de que se trabaja en equipo y les tengo 2 opciones que les iba a presentar, pero lo dejo para el miércoles. El miércoles les muestro las 2 opciones que tenemos para hacer ese proyecto. ¿Qué más les tenía que comentar? Bueno, dejarles esa tarea 3.5 que es para el viernes. Bueno, ya por último, me regreso. Eso sí no lo quiero dejar pendiente.
entregaron la tarea 3-4 y simplemente quería hacer algunos comentarios sobre las respuestas. ¿Sí? Las preguntas eran las siguientes. Considere un dispositivo de entrada y salida. Si los flujos volumétricos al entrar y la salida son iguales, ¿el flujo es necesariamente estable? La respuesta era no. No, porque habla de flujos volumétricos, ¿sí? Flujos volumétricos es el detalle. Y entonces, cuando hablas de flujos volumétricos, podrían estar cambiando las densidades y hacer que tu problema no sea estado estacionario, ¿sí? Para que sea estado estacionario, quienes deben de ser iguales son los flujos másicos, no los flujos volumétricos. Entonces, la respuesta a esta pregunta pues será no, con alguna explicación. Para la segunda, es un difusor. Si tienen preguntas, las van poniendo en el chat y ahorita voy al chat y las leo. Un difusor es un dispositivo adiabático que disminuye la energía cinética del fluido al desacelerarlo. ¿Qué sucede con la energía cinética perdida? Bueno, la mayor parte de esta energía cinética se convierte en energía interna del fluido, y eso nosotros lo observamos porque en este tipo de procesos aumenta la temperatura del fluido, ¿sí? Entonces la energía cinética pasa a energía interna del fluido. Todo lo contrario a lo que es la tercera pregunta. La energía cinética de un fluido aumenta a medida que se acelera la provera diabática. ¿De dónde procede esa energía cinética? Esa energía cinética aumenta a expensas de la energía interna, ahora es al contrario. Y eso lo observamos porque disminuye la temperatura del fluido en la provera adiabática. Es decir, en la pregunta 2, en el difusor observaríamos que la temperatura aumenta, entonces la energía cinética termina como energía interna. En la pregunta 3, veríamos que la temperatura del fluido en la provera diabática disminuye, entonces esa energía cinética aumentó gracias a una transferencia de la energía interna. La energía interna disminuyó y esa energía terminó como cinética. Y la última pregunta es, ¿aumentará la temperatura del aire al comprimirla en un compresor adiabático? Y la respuesta es sí. Sí aumenta porque estamos haciendo trabajo de eje y ese trabajo de eje está siendo transferido al aire. Aquí el detalle es, no aumenta porque estamos calentando, porque haya un calentamiento externo en el compresor. No, aumenta por el trabajo que hace el compresor. Entonces ese trabajo de eje, que es precisamente lo que hace el compresor, ¿dónde va a acabar? Pues termina en la energía interna del aire y nosotros lo notamos con un aumento en la temperatura del aire. Entonces, la respuesta es sí, porque energía en forma de trabajo de eje está siendo transferida al aire. Bueno, esos eran los comentarios que les quería hacer de las 4 preguntas. Ya después revisaré sus respuestas. ¿Alguna pregunta de esas que tenga que ver con esas 4 preguntas, con esa tarea? No, todo bien. Bueno, pues por hoy va a ser todo. Va a ser una clase corta. Fueron muchos problemas técnicos, pero bueno, lo más importante, vimos todos los ejemplos que tenía preparados. Lo único que me hizo falta es que platicáramos de los proyectos, y eso lo hacemos el miércoles. Entonces, si no hay preguntas, es todo por hoy. La grabación yo creo que le va a quedar de nuevo a Nadia. Nadia, por favor, te le encargo.